En esta mañana al Señor le ha placido que tú y yo estemos juntos, que tú y yo estemos de la manera en que sea, pero que estemos reunidos para escudriñar su palabra. Y precisamente el día de hoy buscaré ir un poco más tranquilo porque son temas que son propios para la iglesia, que son temas conductuales. Yo esperaría que todos, absolutamente todos, esencialmente y mayormente las mujeres, el día de hoy tomen nota, porque el día de hoy vamos a hablar no acerca de lo que se me ocurrió o acerca de lo que yo pienso, acerca de lo que se me ocurre, acerca del comportamiento de la congregación durante el culto de reunión, sino que el día de hoy realmente traeremos conceptos que están y son sacados a la luz de la palabra, pero para poder tener un clima propicio es necesario que oremos al Señor en dos vertientes. La primera de ellas, pedir al Señor que la palabra sea expuesta con fidelidad, que la palabra sea expuesta de una manera sana, sin una doble intención, pero por otro lado, hermano, también rogar al Señor para que en cada uno de nosotros haya un corazón dispuesto, para que el Señor disponga los corazones para poder recibir el consejo, la palabra, la administración que proviene por parte de Él y no por parte del hombre. Por ello, hermano, de verdad, ruégale al Señor. Si todos los domingos te duermes, ruégale al Señor que hoy no. Si todos los domingos te aburres, pídele al Señor que hoy no. Si todos los domingos estás estresada porque piensas que dejaste la plancha encendida o los frijoles en la lumbre, pídele al Señor que su voluntad sea en esa olla de los frijoles. Pero hoy tú estás aquí para escudriñar la palabra del Señor y para poderla llevar a la práctica. Porque de otra manera eres como un estudiante que solamente va a perder el tiempo en la universidad. Estás perdiendo tu esfuerzo, tus ganas, tu tiempo. Y espero que no sea así, que realmente aproveches. Si ya estás aquí, hermano, haz que valga la pena. Pídele al Señor que te dé aprendizaje, no para vivir conforme el mundo lo quiere. Gente que vive ya conforme a los moldes del mundo, ya hay demasiadas. Pero hoy es necesario que haya hombres y mujeres que vivan de acuerdo a los preceptos de Dios y no de acuerdo a las necedades de su corazón. Oremos para que la palabra sea recibida en esta mañana. Vamos a las Escrituras, hermanos, en el texto de 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo número 2, versículos 9 a versículo 15. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 15, y recordando para quienes vienen por primera ocasión o que tal vez estuvieron ausentes por cualquier cuestión, dos cosas. La primera de ellas es que no somos expositores temáticos, no sacamos un tema al azar y lo traemos a la iglesia, sino que hacemos una exposición consecutiva y lo que toca, toca. El día de hoy, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 15, enfocado a la conducta de la mujer en la iglesia, dice así: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor
y santificación con modestia. Esta es palabra de nuestro Señor. Hay una anécdota que cuentan algunas personas acerca de un hombre que en una ocasión, cerca de los años 40, compró un automóvil. En aquellos años tener un automóvil era algo no tan común como lo podemos tener hoy en día. Y ese hombre con su automóvil, después de algunas semanas, no era cualquier persona, era un ingeniero automotriz que trabajaba en la afamada empresa de Henry Ford. Andando con su auto de reciente modelo, comienza a andar por las calles después de algunas semanas y de la nada su auto empieza a fallar. Sin embargo, en el conocimiento de ser un ingeniero automotriz, comenzó a tener noción de que tenía conocimientos suficientes como para poder echarlo a andar, y como cualquiera de nosotros que no sabe nada acerca de autos, abre la portezuela, abre el capó y empieza a hacer la revisión tratando de echar a andar ese automóvil. Le movió, le hizo, le quitó y no lo pudo echar a andar. Entonces de repente llega un automóvil sumamente lujoso y se baja un hombre y le dice: ¿cuál es el problema? Y le dice: es que no sé, yo soy ingeniero automotriz, mi auto es nuevo, no lo puedo echar a andar. Y le dijo: no te preocupes, yo estoy aquí para ayudarte. Y entonces este ingeniero automotriz tal vez pensó: bueno, ¿este que me va a ayudar? Yo soy ingeniero automotriz, trabajo en la empresa del afamado Henry Ford. Sin embargo, le dijo: súbete a la camioneta, súbete al auto. Abrió nuevamente la portezuela, el cofre, y solamente movió una pieza. Y el carro empezó a andar. ¡Zum! Y le dijo: ¿qué hiciste? ¿Por qué tú sí pudiste echarlo a andar? No puedo creerlo, yo llevo años y años y años y conozco todo esto al derecho y al revés. ¿Quién eres? Y le dijo: bueno, lo que pasa es que yo creé este auto. Yo soy Henry Ford, así es que yo conozco el diseño de esta maquinaria al derecho y al revés, porque yo la diseñé. El día de hoy podemos pensar: ¿y esto qué tiene que ver con la predicación del día de hoy? Pablo va a abordar dos situaciones, o ha abordado dos situaciones, y ojalá se llevara esta mosca, el enemigo. Aborda dos situaciones interesantes durante este segundo capítulo. Una, el problema de los hombres, de los varones, que tenemos con la ira. Pablo tal parece que por inspiración divina identifica dos características que son preponderantes en cada género. Bien ha abarcado ya el problema que tenemos los varones con la ira en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 8, a tal grado de decir que cuando los hombres estemos en la iglesia podamos levantar las manos de una forma santa, no con hipocresía, hermanos, que levantemos nuestras manos santas en sentido de adoración, pero tiene una característica: sin ira y sin contienda. Ese Pablo tal parece que nos conoce muy bien, y es sencillo, porque no es Pablo, es el diseñador de cada uno de nosotros quien determina que algo que no debe de haber en la vida de un creyente. Tú deja a los demás, a los que no tienen a Cristo, a los que caminan sin Dios y sin esperanza, pero Pablo está hablando del comportamiento de los creyentes, primeramente de los hombres en el culto de reunión, y dice que los hombres deben de levantar manos santas, deben de orar en todo lugar, el hombre levantando manos santas, sin iras y sin contiendas. Pablo, qué bien que nos conoce. Bueno, el diseñador nos conoce. El día de hoy tocará el turno a nuestras hermanas, en el sentido de que Pablo abordará el comportamiento de las mujeres en el culto de reunión en relación a la manera en que deben venir con la vestimenta
y esta debe de ser con pudor y bajo una correcta sumisión. Pablo, qué bien las conoces. Y es que la tendencia de la mujer es siempre por naturaleza a ir en contra del fundamento de Dios, y en cuanto a la vestimenta, ir en contra del fundamento de Dios, tratando de entallar su cuerpo, de mostrar su sexualidad de manera excesiva, y por otro lado, de no mostrar ni pudor, mucho menos sujeción a sus maridos. Pablo, qué bien nos conoces. No es que el Señor es quien nos conoce. Y en este sentido, Pablo estará hablando a las mujeres acerca de este concepto importante. La palabra de Dios a través de Pablo ciertamente no nos dirá lo que nosotros queremos escuchar, pero al final del camino, hermanas, tenga por entendido que el Señor le hará saber en esta mañana no lo que usted quiere escuchar, sino lo que el Creador ha determinado desde la creación para cada una de ustedes, pues ya nos lo ha hecho saber también a nosotros como varones, qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. De esta manera, quiero anticipar que la palabra de las Escrituras no se centran en la temporalidad. Lo primero que podemos alegar como hombres y mujeres para poder resguardar nuestro pecado es decir, bueno, es que la palabra es temporal. Lo que pasa es que, pastor, usted no ha estudiado, usted no sabe que eso fue escrito en otro tiempo, en otro momento, en otro tipo de prácticas. Bueno, déjame decirte que sí, seguramente no he estudiado mucho, pero la palabra tiene ciertas características y una de ellas es que es inerrante, es decir, no se equivoca. La palabra de Dios es infalible, no falla. Y tercera, deberías de tener noción que la palabra es atemporal, no se centra en temporalidades. Pablo nos lo hará saber el día de hoy, al regresar nuevamente no a la modernidad, sino regresar al fundamento, a la creación, al principio de donde proviene el diseño del Creador. Y al igual que Henry Ford y el ingeniero industrial o el ingeniero automotriz, ¿quién sabrá más? Tú, barro en manos del alfarero, tú que no tenías vida en otro tiempo, tú que estabas muerta en tus delitos y pecados, o aquel que te tomó por misericordia entre sus manos para poderte moldear conforme al beneplácito de su voluntad. Creo que la respuesta es más que obvia. Y en este sentido, por ello comenzaremos el día de hoy a hablar acerca del papel de la mujer en la vestimenta en los cultos de reunión. Si nosotros vamos a la primera parte, la parte A del primer versículo dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. El día de hoy voy a irme despacio con la finalidad de que no dejemos huecos y digamos, es que lo que el pastor quiso decir es esto. No, esta vez no vamos a jugar con el pastor. Vamos a ir versículo por versículo, parte por parte, descripción por descripción, y más que predicación es una enseñanza palabra por palabra. Dice asimismo, es decir, Pablo no ha acabado todavía el discurso, ya acabó con los hombres momentáneamente, porque más adelante los retomará, pero ahora dice, y hablando exclusivamente en el mismo contexto, que es el contexto de reunión en la iglesia, en el culto de reunión. Asimismo, es una palabra de conexión. Continúa con las observaciones de conducta en el culto público. Dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia. Pastor, ¿qué quiere decir la palabra ataviar? Ataviar es una palabra sencilla que se traduce como arreglar, vestir o adornar a alguien de una manera determinada que sale de lo común. Entonces, lo primero que debe de venir a nuestra mente es que, lejos de lo que algunos pensamientos religiosos cristianos muy radicales piensan, no hay una prohibición para la mujer para adornarse decorosamente. En las Escrituras jamás encontrarás una prohibición para que la mujer no se afeite su bigote. El problema es que muchas de ustedes, cuando quieren tomar esa postura, a veces ya me llevan la delantera, y eso no es correcto. El problema es que hay mujeres que hoy en día, tomando versículos fuera de contexto,
No se afeitan absolutamente nada. Parece que traen chamarras tamaulipecas, pero en realidad es su propio vello. Y eso no es correcto. La palabra nos dice que la mujer debe ataviarse, la mujer debe arreglarse, vestirse, adornarse de una manera que salga de lo común. Es decir, venir al culto de reunión no es como el cualquier día. No hace mucho tiempo el hermano Lino me cayó de sorpresa, no me avisó. Y mi esposa y mis hijos me hacen burla porque me encontró con mi mejor ajuar. Short, chanclas, playera amarilla, suéter. No me imagino viniendo así al culto, porque ese es mi traje de diario. Pero a la iglesia uno y una debe de venir ataviado, debe de venir grato, debe de venir con una vestimenta adornada de una manera que salga de lo común. En ese sentido, las tres características esenciales que Pablo menciona acerca de la vestimenta, del atavío de la mujer, son sumamente distintivos, pues estos no tendrían cabida en una mujer gentil. Y te puedo decir que no podrían tener cabida en una mujer que no ha sido transformada por el Espíritu de Dios, porque lo primero que vendría sería rechazo. Y lo primero que vendría serían cosas como, ay, ¿usted qué le parece? Machista, antipático, patriarcal, cosas como esas. Pero las tres características son hermosas. La primera de ellas es que realmente te debes de vestir bajo el eje rector de ropa decorosa, con pudor y con modestia. ¿Qué quiere decir la ropa decorosa? Cuando tú buscas la palabra decoro en cualquier diccionario, se traduce como alguien que sigue las normas morales. Alguien que sigue las normas morales. Hoy en día puedes decir, ¿qué es eso? Porque ya no hay moralidad. Bueno, claro que hay principios morales, que las personas no lo sigan, esa es otra cuestión. Pero hablar de ropa decorosa es hablar de ropa que siga las normas morales, especialmente las que están enfocadas al aspecto sexual. Una ropa decorosa es aquella que no entona los atributos físicos que solamente están destinados para tu marido. Hermana, todos sabemos que tienes pechos, que tienes trasero, todos lo sabemos. Pero tu físico no es para los hermanos. Tu físico no es para demostrarlo en el culto público. Tu físico es para el hombre que el Señor destinó para tu vida. Por tanto, la primera característica es usar ropa decorosa. ¿Entendemos lo que es ropa decorosa? Vamos al segundo punto. Dice Pablo que además la mujer no solamente debe de vestirse con ropa decorosa, debe de vestirse con pudor. Pastor, ¿qué es pudor? Es una característica que también se ha perdido, que comienza con la palabra vergüenza. El pudor se traduce como la vergüenza de exhibir tu propio cuerpo desnudo o de tratar temas relacionados con la sexualidad. Luego entonces, tener pudor es tener vergüenza, tener esa característica de no mostrar lo que no debes de mostrar. Lamentablemente, a veces en los círculos de creyentes hemos perdido el pudor. Y a veces incluso hemos blasfemado el nombre del Señor en las redes sociales. ¿Sabes que hay un hábito totalmente horrible? Hay un hábito totalmente aberrante, las malditas selfies que publicamos en las redes sociales. Y todavía, para que no se vean tan faltas de pudor, le ponemos citas bíblicas. Es que somos cristianos. Sí, claro, es que somos cristianos. No, hermano, lo primero que debes de entender es que en este mundo, un creyente debe de entender que debe de negarse a sí mismo. Una creyente debe de entender que su valor es como el de un pepino, que la prioridad es el Señor. Si las redes sociales deben de estar llenas de cosas que sean agradables. Ver tu rostro todos los días en baños públicos,
Hermanas, de verdad. Pero nuevamente estamos hablando de mujeres que tienen una vida transformada, que replican el fruto del Espíritu de Dios. Por eso vuelvo a repetir que esto tal vez traerá confrontamiento con quien todavía ande luchando en su carnalidad. Porque probablemente pensará, seguro lo está diciendo por mí y es así. No, hermana. De verdad pudiera decirlo por muchas de ustedes o por varias de ustedes. Pero para eso es la palabra, para guiarnos no en nuestro comportamiento o que se nos diga qué es lo que queremos escuchar. La palabra está para recordarnos cuál es el camino del diseño de quien creó nuestros cuerpos y quien tuvo un propósito desde el inicio. Entonces tenemos que la mujer debe de vestir con ropa decorosa, con pudor, es decir, con vergüenza de exhibir su propio cuerpo. Pero además lo debe de hacer con una tercera característica, con la característica de la modestia. ¿Qué es la modestia? La modestia es una cualidad, y es una cualidad que es moderadora. ¿Qué es lo que modera la modestia? La modestia modera nuestros actos y nuestros pensamientos, regula sentimientos como la presunción, como la vanidad, como la altanería, como la soberbia. Es decir, la modestia me recuerda que esas cosas que anhelan las mujeres del mundo no van con una mujer que proviene de ser una nueva criatura. Pero la segunda parte del mismo versículo 9, una vez que Pablo nos ha dicho cómo es que la mujer debe de vestir, nos dice cómo no debe de vestir. Y nos dice que no debe de asistir con peinados ostentosos, no debe de asistir con oro, ni con perlas, ni con vestidos costosos. Aquí un freno. Porque probablemente alguna de ustedes así de... No, antes de tomar la literalidad, vamos a ver cuál es el contexto. No es el oro, no son las perlas, no son los vestidos costosos. Lo que Pablo está haciendo es una exhortación a no llamar la atención a través de la vanidad. Hermana, yo le puedo asegurar que aun cuando usted no tenga oro, ni tenga perlas, ni tenga vestidos costosos, usted se puede colgar el molcajete encima y aún mostrar vanidad y mostrar una actitud que no es correcta delante del Señor. De lo que está hablando Pablo son de aquellas características pecaminosas. Algo que nosotros debemos recordar a través de las Escrituras no es lo que viene de afuera hacia adentro, es lo que sale de aquí adentro hacia afuera. El problema, hermanos, el problema no es el hombre pecaminoso que quiere juntarse conmigo y al cual les puedo decir, no. Ese no es el problema. El problema a veces soy yo. El problema está en nuestro necio corazón. El problema no está en mi hermana, el problema está en cómo yo reacciono a las posturas de mi hermana. En este sentido, lo que Pablo está atacando es ese pecado de extravagancia en el adorno exterior. Y en este sentido, la mujer cristiana debe de comprender al menos tres cosas. El punto número 1 es que la mujer cristiana, escucha bien, no le estoy hablando a la mujer mundana. La mujer mundana puede vestir como ramera, pero estoy hablando en esta mañana a la creyente, a la que anhela sujetarse a la voluntad del Señor. La mujer cristiana debe de entender que su verdadero adorno no debiera centrarse en la joyería exterior. Ella cuenta con algo aún mayor, algo de mayor precio que le ha sido otorgado y que más adelante Pablo lo tomará. Lo más atractivo de una mujer que ha sido lavada a través de la sangre de Cristo y por misericordia es el resultado de un carácter transformado por el Espíritu de Dios. Pablo lo menciona como la mujer debe de vestirse de buenas obras. Durante los cánticos hablamos acerca
de nuestras mejores obras, que son como trapos de inmundicia delante del Señor, cuando esas obras pretenden ganar algo que nunca van a ganar. Pero no es lo mismo hacer buenas obras por tratar de ganar el cielo, a tener buenas obras que son el resultado de haber ganado el cielo ya. Vuelvo nuevamente, no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo tratar de hacer buenas obras para pretender alcanzar los cielos, a tener buenas obras que son el resultado de haber ganado el cielo ya, por los méritos de Jesucristo. Entonces, la mujer cristiana debe de entender una segunda cosa, que las joyas para mostrar presunción pueden ser adquiridas por cualquier mundana, mientras que la piedad solo puede ser el resultado de haber alcanzado misericordia por parte del Señor. ¿Cuántas de ustedes no intentaron por mucho tiempo, antes de alcanzar la misericordia del Señor, hacer cambios en su vida, aún congregándose en una iglesia? Pero no fue sino hasta el momento en que realmente alcanzaron misericordia que la gente comenzó a preguntarles, bueno, ¿por qué ya no haces esto? ¿Por qué ya no eres tan chismosa? ¿Por qué ya no andas de casa en casa? ¿Por qué ahora respetas a tu marido? ¿Por qué ahora educas a tus hijos? La respuesta es sencilla. Si has de vestirte, vístete de piedad, que es el resultado de haber alcanzado misericordia. Pero además, debes de entender una tercera cuestión. Y es que al buscar artículos fuera de tu alcance económico, porque Pablo dice que no hagas vestimenta de vestidos ostentosos. Todas las mujeres tienen esa noción. Pero Pablo está diciendo que no sea así. Por ello debes de entender que el buscar tener artículos fuera de tu alcance económico y fuera del alcance económico de tu esposo, como oro, perlas y vestidos costosos, no es otra cosa más que actuar de una manera necia. No es otra cosa más que actuar de una manera necia, en detrimento de la economía de tu hogar. Ahí tienes al esposo. Es que mi esposa quería los vestidos. Ándele, ahora dele una chupada a los vestidos, porque no hay que comer. No, hermana, debe de entender juicio y debe de entender sabiduría. La manera en que camina la gentil no es la misma manera en que debes de caminar tú. Tú eres lavada a precio de sangre. No solamente debe de haber un corazón nuevo, sino un pensamiento nuevo, de acuerdo a ser una misma carne con tu marido. Así es que luego entonces, la mujer cristiana debiera vestirse, versículo 10, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Otra versión dice que debe de vestirse con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan ser temerosas de Dios. Bueno, es que una cosa es creer que detrás de esa puerta hay un tigre, y otra cosa es abrir la puerta para demostrarte que ahí no hay un tigre. Es que una cosa es decir que profesas temer a Dios, y otra cosa es que realmente haya evidencias de que profesas temer a Dios. No es lo mismo. En palabras concretas, no es lo mismo que jures y perjures ser hija de Dios a que haya evidencias de que eres hija de Dios y que ni siquiera necesites decir que lo eres. ¿Verdad que no es lo mismo? Hermanos, es que yo hoy puedo jurar en esta mañana que soy Superman y no ves el lavadero por ningún lado, ves una lavadora. Bueno, lo mismo, usted mujer puede jurar y perjurar que ha sido lavada, que ha sido transfigurada, que el Espíritu de Dios mora en usted, y lo único que nosotros vemos es a una mujer mentirosa con obras dignas del enemigo que demuestran que en verdad no hay una nueva criatura. Entonces,
¿A qué se le está refiriendo Pablo? Mujeres que profesan ser temerosas de Dios. Una mujer que profesa ser temerosa de Dios, caminar en el temor de Dios, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos recuerda a qué significa esto, el temor de Jehová. Una mujer que camina en el temor de Jehová, dice el capítulo 1, versículo 7, que son aquellas que practican el principio de la sabiduría, es decir, el temor de Jehová. Pero aún así, pastor, ¿qué significa esto? El mismo libro de Proverbios nos lo explica en el capítulo 8, versículo 13. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Bueno, entonces ahora decir que la mujer que profesa andar en el temor de Dios es la que debe de vestir así, las cosas cambian. No está hablando de cualquier mujer. No está hablando de la que viene al culto y después de aquí sales y sin darte cuenta está echando una de camioneras y jaloneando a sus hijos y llegando a su casa y haciendo lo impropio. No, está hablando de una mujer que profesando ser temerosa de Dios, aborrece el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Bueno, es que hermano, hoy decir que soy creyente es lo más sencillo del mundo. Es más, decir que es cristiana, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Las rameras que actúan en Hollywood también lo hacen, y no por eso son creyentes. Evidencias que respaldan, son buenas obras que son el resultado de caminar bajo el temor de Dios. Si nosotros resumiéramos con palabras entendibles lo que hemos visto hasta el momento, diríamos entonces que la mujer cristiana en el culto debe de arreglarse con ropa moralmente aceptable, con el cuidado de no exhibir su cuerpo o exponerlo al desnudo, evitando en su vestimenta la presunción, la vanidad, la altanería. Si la mujer ha de vestir, vista con buenas obras, que son el resultado y la evidencia de una mujer que en verdad teme a Dios. Así es que menudo trabajo tenemos en esta primera parte, pero no hemos terminado, apenas vamos comenzando. Nunca se trató de la vestimenta, siempre se trató de las actitudes de quienes las usan. Hermana, no importa qué tan espiritual te veas, si a la primera de cambio se te sale lo que hay en tu corazón. No importa qué tan espiritual luzcas en la alabanza, o qué tan linda suenes cuando escribes un documento, si al momento a la primera de cambios sale lo que hay en tu perverso y sucio corazón. Pero hay un segundo aspecto, porque dentro de este mismo pasaje, Pablo se acerca a un segundo aspecto, siendo el primero el papel de la mujer en la vestimenta durante el culto de reunión. Hermanas, ¿esto quiere decir que entonces en su casa sí puede andar semidesnuda y con sus vecinos mostrando su cuerpo? No, absolutamente no. No quiere decir eso. Pero mayormente debes de tener un cuidado en el culto de reunión. ¿Qué es lo que pasa con el primer consejo de Pablo en relación a los hombres? Si vemos a un hombre que usualmente es iracundo y durante el culto levanta sus manos, lo primero que va a hacer es piedra de tropiezo. Es una vergüenza, es un hipócrita. Lo mismo serás como mujer si durante tu vida cotidiana eres como cualquier gentil y el día de culto medianamente cuidas tu vestimenta. El cuidado debe de ser en todo momento. Ese cuerpo que el Señor te dio,
solamente le pertenece a un hombre, y es tu marido. Oiga, pero si soy soltera, bueno, es que no eres carne para los perros. Lamentablemente, tal vez algunas de ustedes ya se sienten desesperadas, pero eso no quiere decir que anden mostrando la carne para que los perros se atasquen. Hermana, de verdad es una vergüenza. Mayormente, señorita, joven, adolescente, debe de cuidar con repudio lo que está destinado para un hombre. Cuando llegue el correcto, ¿qué va a suceder? ¿Cómo le va a convencer de que realmente usted tiene un caminar en el Señor? Si su currículum está más paseado que el de una gentil. Señoritas, cuiden su caminar. Un día llegará la persona indicada. No cuando ustedes quieran, cuando el Señor lo quiera. Y si nunca llega, no hay problema. Hay hartas Biblias para forrar. Pero no degrade. No eche las perlas a los puercos. El segundo aspecto que Pablo tiene para las mujeres es el papel de las mujeres en el aprendizaje, y esto sí que es un boom para una era moderna que es sumamente soberbia y feminista. Y creo que es lo que más cuesta trabajo en las iglesias. Seguir preguntando, bueno, ¿y por qué no puede haber pastoras? Bueno, ¿y por qué la mujer no puede liderar? Sencillo, porque al Señor así le plació. ¿Quieres aventarte un round? No es conmigo. Pero nuevamente regresamos a la cita bíblica. ¿Acaso el barro podrá disputar con su hacedor? No sé, te deseo suerte. Yo no lo haría. Versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Wow. ¿Ven? Les dije que esta era una iglesia machista. ¿Ves, Raúl? Te dije que por eso no me invitaras. Porque aquí no son más que estrictos y machistas. Bueno, nuevamente te estoy diciendo lo que está escrito. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Pero antes de que saques a relucir a tu mujer poderosa, zapatos de titanio, padre y hombre a la vez, vamos al contexto. Pablo está hablando en el contexto de un pueblo judío del primer siglo, donde literalmente las mujeres no tenían permitido estudiar, ni en silencio, ni en ruido, de ninguna manera, no. Estamos hablando en un contexto donde estaba prohibido, es decir, culturalmente el enseñar a una mujer era impensable. Y entonces vemos cómo es que realmente el contexto cambia las cosas. Lo que está haciendo Pablo es abrir una ventana en contra de una postura sumamente recia en el primer siglo del pueblo judío. Mientras las mujeres no podían aprender, tenían prohibido, lo que Pablo está diciendo es que la mujer tiene permitido a partir de ese momento aprender en silencio. Pero debe de hacerlo con toda sujeción. Les está dando la fabulosa oportunidad para aprender ni más ni menos que la palabra de Dios. Pero deberían de hacerlo con una actitud tranquila y con compostura. Así es que el versículo 12 complementa, porque no permito a la mujer enseñar. Bueno, mujer, ya te estoy dando chance, que no la tenías, de aprender. Lo que sí no va a estar permitido jamás va a ser que enseñes, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Nuevamente, el contexto sobre el cual está hablando Pablo es el contexto del culto de reunión. Pablo está haciendo uso de su autoridad como apóstol, dejando claridad que a la mujer no le es permitido enseñar. Contexto, culto público. A la mujer no le es permitido enseñar en el culto público. No le es permitido ejercer dominio o autoridad sobre el hombre, ni en el culto público,
ni en su hogar. Traducción, lo puedo hasta deletrear. La mujer no puede ejercer pastorado. ¿Qué es el pastorado sino la enseñanza en el culto público? ¿Qué es el pastorado sino la autoridad sobre hombres y mujeres impuesta por Dios para poder traer su palabra? Y si Pablo está dando una enseñanza y un mandato de no permito a la mujer enseñar, pastor, ¿qué significará no permitir? Bueno, hermana, de verdad, si después de esto sigues preguntando, ya no hay duda, hay necedad en ti. ¿Es Pablo? No, es Dios. Nuevamente, si hay un desacuerdo, no es con Pablo, no es con José Luis, es con Dios. La mujer no puede ejercer pastorado por cuanto no le está permitido enseñar en el culto público, ni le está permitido tener autoridad sobre los hombres en el culto público, mucho menos en su hogar. Cuando nosotros vemos los requisitos del pastorado, de verdad a veces veo la internet y veo iba a decir una palabra que termina en des, pero no, veo cada tontería. Es que usted no ha leído las escrituras, si hay una mujer que fue pastora, bueno sí mi niña, pero, o sea, sí sabes distinguir entre pastora de animales que comen pasto y pastorado de pastores impuestos por Dios para administrar el pueblo, pero a veces la necedad es tan grande que queremos mezclar peras con manzanas. Cuando nosotros vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Fíjese lo hermoso de nuestro lenguaje castellano, español, en que todavía no es una realidad malformarlo bajo las tonterías de la inclusión, que no es inclusión. Gracias a Dios que seguimos teniendo la bendición de poder identificar el género conforme a las palabras. Gracias a Dios que todavía no tenemos una Biblia donde diga todes o toda o todes. Entonces, de verdad, mujer que tiene dudas acerca de por qué no el pastorado femenino, si después de esto también sigues con tu necedad, no hay nada más que hacer por ti. Dice, palabra fiel, si alguno, ¿con qué termina la palabra? Con letra O, no termina con letra A. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, no dice obispa, ni avispa, ni nada por el obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Verdad que no dice mujer de un solo marido? Dios se habrá equivocado y tú no, mujer. No. Sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio, no solamente de los de adentro, sino de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Qué hermosa escritura, que no da lugar al todes o todax. No, hermano. Si hasta el momento me vuelvo a preguntar, ¿y por qué es así? ¿Por qué Dios? Bueno, pregúnteselo a Él. Él es soberano. Y a Él le plació que el liderazgo estuviera sobre el varón, no sobre la mujer. Pero más adelante Pablo nos dará dos razones que son tajantes.
Oiga, pastor, pero yo conozco hermanas que son mucho más capaces que muchos hombres, incluso hermanas en esta iglesia que son mucho más capaces que usted para compartir la palabra. Hermana, es que yo no estoy dudando de las capacidades, pero creo que si hemos puesto atención a la palabra el día de hoy, no se trata acerca de las capacidades, se trata acerca de la sujeción y la obediencia al diseño divino que Dios ha establecido. Nunca se ha tratado acerca de capacidades. Si Dios lo ordenó así, ¿qué hacemos? Le decimos, ¿estás mal? ¿Tú no sabes? ¿Acaso no sabes que hay mujeres más capaces, Dios? ¿Dios no lo sabrá? Pero no se trata acerca de ser capaz, se trata acerca de sujetarse a la voluntad de Dios. Y eso sí que cuesta trabajo. Pararse detrás de un púlpito y decir barbajanadas, no estudiar las escrituras y hacer que todos digan, ve, ve. Cualquiera. Ahí está Yesenia Zen. Ahí está la esposa de Maldonado. O sea, cualquier neófito puede pararse detrás de un púlpito y hacer que la gente aplauda. Eso es sencillo, pero se está hablando de fidelidad, se está hablando de la voluntad de Dios. Precisamente porque no se trata acerca de capacidades, sino acerca de la voluntad de Dios, Pablo comienza a argumentar para evitar la temporalidad de la aplicabilidad de la Escritura a ciertos momentos de modernidad. Pablo trae dos argumentos que son tajantes y precisamente se remonta hasta el inicio de la creación, hasta el diseño del organismo, hasta el propósito que Dios estableció desde el comienzo. Y contra eso no hay argumento posmodernista que pueda rebatir. Lo que Pablo argumenta en su primer razonamiento número 1 en el versículo número 13, ¿por qué no permites a la mujer hablar? ¿Por qué no permites a la mujer que enseñe? ¿Por qué no permites que tenga dominio sobre el hombre? Sencillo, razón número 1, versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Sencillo. Pero ¿sabes que el razonamiento humano siempre es a pretender los primeros lugares? A tener la supremacía y la prioridad por encima de cualquier otro. Incluso si fuiste creada después, no importa, tú tienes la razón, tú eres más poderosa, tú eres más valiosa, tú eres princesa, aliada de... ¡Wow! Precisamente Génesis capítulo 2, versículo 7 nos recuerda cómo es que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y fue Dios quien sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta aquí no existe Eva. Versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré capataz idónea. No dice así. No. Bueno, déjeme leer nuevamente. Y dijo Dios, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré usurpadora idónea. No, tampoco no dice eso. Ni esclava, no. Creo que a veces hemos no comprendido la palabra. Le haré ayuda idónea para él. ¿Te das cuenta, mujer? No fuiste hecha ni esclava, pero tampoco fuiste hecha jefa. No fuiste hecha menor, pero tampoco fuiste hecha mayor. Usualmente cuando mis capacidades ya no se encuentran, cuando veo que todo mi futuro está oscurecido, cuando realmente quisiera tirar la toalla y decir, Señor, ¿para qué me pusiste aquí? ¿Sabes quién llega? Mi ayuda idónea. Me dice, tranquilo, pastor. Tranquilo, pastor, que el Señor por algo te puso en ese lugar. Tranquilo, mi cielo, que Dios dispondrá los medios para poder salir adelante, tranquilo, que el Señor es grato y es bueno. Ayuda idónea. Si esa ayuda idónea no se encontrara ahí, o si esa ayuda idónea no hubiera comprendido su lugar, créeme que las cosas realmente estarían mal.
Pero es tan hermoso que cuando Dios crea algo y la creación comprende su papel dentro del organismo, las cosas son maravillosas. No te puedo decir que no hay problemas, pero realmente las cosas funcionan conforme al propósito y la misericordia de Dios. Entonces, versículo 21, entonces Jehová, Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las partes más delicadas, una hermosa costilla, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hueso de mis huesos, carne de mis carnes. Por tanto, hermanos, el liderazgo no es una cuestión modernista. No es lo que creas o lo que piensas. Si se tratara de eso, me daría miedo. Hoy hay mujeres que de repente se creen hombres. Hay adultos, ancianos que se creen niños y la sociedad les aplaude. Si se tratara acerca de lo que tu corazón quiere, esto sería un desorden. Pero gracias a Dios, nuestro hermano Ernesto nos recuerda algo siempre, y es que esto no es el mundo. Esto es un pedacito de cielo que camina de acuerdo a la ética del reino de los cielos, no conforme al pensamiento de los de allá afuera. Desde el principio Dios diseñó que los esposos guiaran a sus esposas, que las esposas se sometieran, no a manera de esclavitud, sino a manera de hacer que las cosas funcionen a sus esposos. Pablo deja claro, no lo busque, pero anótelo, en el libro de los Efesios capítulo 5, versículo 22 al 30, Pablo deja claras al menos 3 cuestiones, que no son gravosas para alguien que comprende el propósito de Dios. Pero Pablo deja claro 3 cosas en este texto tan grande. La primera de ellas, sí o sí, que las casadas deben de estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué crees? Que cuando una mujer no quiere estar sujeta a su marido, es por una sencilla razón. Porque tampoco ha estado sujeta jamás a Dios. Le vale un pepino. Pero además Pablo deja claridad en un segundo punto. ¿Por qué la mujer debe de estar sujeta a su marido? Bien sencillo y tajante, porque el marido es la cabeza de la mujer, y hace una analogía hermosa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pastor, ¿entonces quiere decir que yo me debo de sujetar a este hombre? Sí, así como la iglesia debe de estar sujeta a Cristo porque es su cabeza. Pero deja claridad Pablo en un tercer elemento. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas deben de estar a sus maridos en todo, en todo. Aquí ya algo preocupante. Porque hay un postulado que le conocemos como el postulado de la jerarquía. A Pablo le queda enteramente comprensible, y en otra de las cartas, Pablo dice que él se ha hecho gentil a los gentiles para alcanzar a algunos. Mucha gente ha malversado este texto bíblico diciendo que Pablo entonces hacía lo que los gentiles. No, Pablo tenía claridad que hay límites. Es lo mismo que cuando decimos que nosotros nos sujetamos a las autoridades. No falta cualquier barbaján que comience a burlarse y decir, bueno, entonces si las autoridades te dicen que tu esposa aborte o que mates a tus hijos, entonces lo vas a... Bueno, es que no has comprendido. Por eso esto es locura para ti. Porque ha de discernirse espiritualmente. Hay una noción que le llamamos la noción de la jerarquía. Y antes que cualquier persona está mi Señor. Y hay preceptos básicos sobre los cuales no puedo tener sujeción ni al hombre, ni a la mujer, ni a la autoridad, cuando estos conceptos van en contra de faltar el respeto a mi Señor. En este caso, porque siempre sale la pregunta, bueno, a ver, y si mi pastor me dice vamos a ver películas pornográficas, las voy a ver. Bueno, no. Por obviedad, la respuesta es no. Porque por jerarquía, primero está tu Señor, y no puedes faltarle al respeto sujetándote a esas prácticas que son impropias.
Así es que la enseñanza bíblica nos da entendimiento que hay un orden establecido por Dios, que me guste o que no me guste el orden de Dios que Dios estableció. Si soy realmente una mujer creyente, debo de sujetarme a la voluntad de Dios y no a mi perverso corazón. Así como en la iglesia Cristo es la cabeza, en el hogar y en la iglesia local hay una autoridad y al Señor le plació que sea un varón. ¿Por qué? No lo sé. Así fue la voluntad de Dios. Así como la iglesia debe de estar sujeta a Cristo, las casadas deben de estar sujetas a sus maridos. Esta misma relación de autoridad se debe de expresar en la iglesia local, donde el pastor ejerce una autoridad, pero una autoridad diferente a la del mundo. Una autoridad que al mismo tiempo que esa autoridad debe de estar impregnada en amor y no en abuso de los creyentes. Al igual que los esposos aman a sus esposas, el pastor debe de amar a la iglesia lo suficientemente como para morir por ella. No importa que sea una malagradecida. ¿Amamos a nuestras esposas porque lo merecen? No. De la misma manera en que Cristo te ama, aun cuando no lo merezcas. ¿Acaso el pastor deberá de hacer una distinción? Absolutamente no. El pastor, bajo la autoridad que le ha sido conferida, debe de amar, de cuidar, de sustentar a los suyos. Y si el día de mañana la que pensabas que era oveja te muerde la mano, no será la primera ocasión. Pero además Pablo da una segunda razón y con esto prácticamente vamos a ir culminando en un momento más, lo prometo. Por si esta primera razón de la preponderancia de la creación o de la primogenitura no es una razón suficiente, versículo 14, razón número 2. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Lo que Pablo está haciendo nuevamente es haciendo una referencia al origen, al Génesis, y tal vez el argumento para algunas de ustedes podría sonar injusto, porque ambos pecaron. Sin embargo, el argumento de Pablo es correcto. Eva es quien fue engañada por la serpiente, no Adán. Mientras el hombre fue diseñado para dirigir desde el inicio, hermano, desde el inicio, desde la creación, desde el prototipo inicial, el fundamento y el diseño del hombre fue para dirigir, la mujer fue diseñada para seguir. La transgresión incurre cuando Eva ignora su posición divinamente ordenada y en vez de seguir, decidió dirigir. En vez de permanecer sometida a Dios, ella sucumbió ante la tentación y la idea de ser igual a Dios. ¿A quién engañó la serpiente? A Eva. Fue a ella a quien le dijo, ¿es que no sabes que en cuanto comas de ese fruto serás igual que Dios? Pa' pronto. No solamente seré más que Adán, sino seré igual que Dios. Dámela. ¿Te das cuenta? Eva pecó al tomar un rol que nunca le correspondió. Hermanas, después de ver una situación, uno pudiera decir, a mí no me va a pasar lo mismo. No pretendan que ustedes tomen un rol que no les corresponde y que no tengan consecuencias, cuando la historia nos dice que siempre que alguien usurpa un lugar que no le corresponde, habrá consecuencias, mayormente cuando está transgrediendo la voluntad de Dios. Ir en contra de Dios se traduce como transgresión. Ir en contra de Dios se traduce como pecado. Ir en contra de Dios se traduce como juicio. Ir en contra de Dios se traduce como condenación. No hay más. ¿Quieres hacer lo que es en contra de Dios? Adelante, te veré llorando.
Adelante te veré teniendo tus consecuencias. Adelante tendrás el pago justo de tu transgresión, de tu pecado, de tu juicio, tendrás condenación. Pastor, pero finalmente si mi llamado no es enseñar en la iglesia, ni ejercer dominio, ni sobre el varón, ni sobre mi esposo, entonces ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hacen todos. Volteate alrededor. Lo mismo está haciendo Raulito, lo mismo está haciendo nuestros hermanos Centeno, lo mismo está haciendo nuestro hermano David. ¿Qué están haciendo? Escuchando, aprendiendo, replicando la palabra de Dios. Mujer, ¿qué vas a hacer si no vas a ser pastora? Aprende, ora, camina en santidad. Pero si realmente quieres un reto, realmente lo tienes, y no sé si lo estés haciendo, y es muy grande. Dice Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Las ancianas, ¿se refiere a las mujeres viejitas? No, todavía hasta 1940, y estamos hablando ya de este siglo, todavía hasta 1940, el índice o el estimado de vida oscilaba entre los 40 y 50 años, 1940. Aquí estamos hablando en el tiempo de Jesucristo. Hablar de las ancianas es hablar de las mayores, de las de 30, de las de 40. Las mayores, asimismo, sean reverentes. Hey, hermanas, las que ansían el pastorado o están en contra de que no haya pastorado, ¿qué van a hacer? Bueno, usted asimismo, uno, sea reverente, es decir, sea respetuosa. Ay, qué complicado. La mujer debe de ser respetuosa en su porte, no calumniadoras, es decir, que no anden haciendo acusaciones falsas, es decir, que no anden de chismosas. Traducción sencilla, ¿verdad? Qué difícil. Ay, es que el pastor es un malvado, y ni es cierto. O sea, si realmente quieres algo en tu vida, primero, sé respetuosa en tu porte, no seas chismosa, no seas esclava del vino, sé maestra del bien, que enseñes a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, no de la casa de la vecina, de tu casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, querías chamba, ahí la tienes. Querías trabajo, ahí está. En otro segmento de las Escrituras dice que las mujeres deben de generar hijos piadosos. ¡Wow! ¡Qué complicado! ¿Quieres trabajo? Ese sí es un trabajo. Criar hijos malcriados, ruidosos, groseros, eso cualquiera, hasta las gentiles. Pero criar hijos piadosos, ¡wow! ¿Quieres trabajo, hermana? No necesitas ser pastora. Administra tu hogar, tenlo al 100%, cumple todas estas características y después hablamos. Pero aún así, el propósito de Dios es uno y no estás contemplada. Pero entonces, Pablo culmina con algo que es sumamente quisquilloso. Versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Pablo se está refiriendo que entonces las mujeres de rancho serán las primeras que estén en el cielo. Porque dice que, bueno, si fuéramos incultos y de los que toman literalmente la palabra, diríamos, es que aquí dice Pablo que se salvará la que engendre hijos, y entonces las que tienen 20, 25, pues ya están allá adentro, ¿no? No está hablando de eso. Nuevamente está hablando de comportamientos. Primero, si Pablo se estuviera refiriendo que tener hijos es el sinónimo de salvación, entonces la palabra está equivocada. Porque Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que somos salvos por gracia, no por obras. Y esto por medio de la fe, porque no es de nosotros, pues es un don de Dios. Y que no es por obras, para que ninguno de nosotros se jacte. Entonces ya no entendí, Pablo, esto es un trabalenguas.
Es que mira, si trajéramos a Pablo al tiempo de hoy, esto sería tan claro. Hoy es más común escuchar a una señorita, a una joven, incluso a un varón decir, yo no voy a tener hijos, yo voy a comprar perros y gatos. ¿Te das cuenta que eso es una aberración? ¿Qué están diciendo las mujeres de hoy en día? ¿Me vale un pepino lo que Dios tenga como diseño de mí? ¿Yo tener hijos? Lo que está diciendo Pablo es que una mujer se encaminará en la sujeción siempre y cuando cumpla su rol establecido por Dios. No está hablando de tener intimidad sexual y tener hijos. Eso lo hace cualquiera, hermana. Lo que está diciendo es que si la mujer acepta el lugar, el rol, la responsabilidad de engendrar hijos, esto la mantendrá de librarse del pecado. Es decir, se estará sujetando al rol que le fue encomendado. Enfocarse en lo que tienes que hacer te va a evitar caer en pecado. Hacer lo que tienes que hacer te va a evitar caer en pecado. David estaba de perezoso en el tejado del reino, en vez de ir enfrente del batallón, y por tanto vio a la mujer ajena y cayó en pecado. Cuando tú estás perdiendo el tiempo en el teléfono, sí o sí terminarás cometiendo pecado. Cuando en tu trabajo no haces tu trabajo, sí o sí terminarás siendo la burla y el vituperio para el nombre de Dios. Cuando como hijo no te sujetas a tus papás, serás una burla y una vergüenza. Y serás vituperio para el evangelio. La mujer poderosa, luchona, olor a rosas, que ve el matrimonio y los hijos como algo aberrante, bienvenida al mundo de los que transgreden la voluntad de Dios. Pero si la mujer acepta su rol y su responsabilidad, entonces cobra sentido, pero se salvará, es decir, será librada del pecado, de la ocasión de pecar, de perder el tiempo, de ir en la transgresión en contra de su Dios, pero además si lo hace permaneciendo en fe, en amor y santificación con modestia. Hermana, ya basta de que reniegue de que la casa es su trabajo, basta. Lo que usted está haciendo es renegar en contra de la voluntad de Dios. Ya basta de decir, ¡ay, es que soy la esclava! ¿Quieres echarte un tiro? Échatelo con Dios. Fue Él quien diseñó así el propósito. Pero sabes que mayor y usualmente te quejas del trabajo porque nunca lo haces y entonces cuando ya está acumulado, claro que se ve un desorden. Así es que cuidar del hogar no es una vergüenza, porque fue lo que el Señor te encomendó. Del mismo modo que ser un congregante ejemplar no es una vergüenza, pero sea donde el Señor te puso, sea el rol que el Señor te puso, sean las responsabilidades que el Señor te puso, hazlo como un hijo de Dios, porque mediocres ya hay demasiados. Personas que hacen las cosas a medias y a regañadientes, ya hay demasiados. La mujer no debe rechazar su hogar, no debe rechazar su familia o el matrimonio para pretender valor delante de Dios. Más bien, si se ocupa de lo que el Señor le ha encomendado, de lo que su Señor le ha puesto en sus manos, cuando su Señor regrese y le pida cuentas de cómo administró lo que le encargó, creo que podrá encontrarse honrosa. ¿Cuál es el temor hoy en día? Que probablemente el Señor puso hijos en tus manos y si hoy fuera tu último día no sé qué cuentas vas a entregar. Que el Señor ha puesto un marido y si hoy fuera el día que tienes que entregar cuentas,
no sé qué cuentas vas a entregar. Que el Señor te ha puesto como creyente en una iglesia local, y si hoy fuera el día en que el Señor te llamara a cuentas, mujer, no sé qué cuentas entregarías. Pero al final del camino, sabemos que todas las cosas nos son para bien a los que amamos a Dios. Si el día de hoy fue una confrontación para ti, hermana en Cristo, asistente, simpatizante, congregante, lo que seas, evita que sea un día más en el cual salgas renegando de que esta es una iglesia autoritaria e impositiva. Yo en tu lugar vería la misericordia de Dios de que he recibido un llamado de atención a tiempo y que puedes enderezar tus pasos. Si hoy es tu último día, ¿qué cuentas vas a entregar? Que la gracia, que la paz, la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes.